Bendecidos con toda bendición en esta mañana, les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias le doy a Dios, bendecidos por estar con ustedes otra vez más y permitirme estar compartiendo la palabra de Dios. Gracias a mi ángel también que me guarda, que me cuida y me protege de todo mal, de todo peligro, de hombres malos y perversos, de mujeres malas y perversas. Gracias. Ustedes saben que cada uno de nosotros tenemos un ángel, y mi ángel es un ángel fuerte, poderoso. Yo siempre le paso diciendo a la gente que no se meta conmigo porque mi ángel es fuerte. Es como un anuncio nomás. Quiero en esta mañana, bendecidos, orar por los agricultores, por la gente que ha conversado conmigo y están preocupados de que no llueve. Y ustedes saben, estas zonas donde nosotros vivimos, aquí en el Ecuador, en el Perú, son zonas agrícolas. La gente, la mayoría vive de la agricultura, de la ganadería. Y si no hay invierno, si no llueve, no pueden haber cosechas. Y es ahí que se nos viene una situación dura si no va a haber cosechas. Si antes de eso ya están las cosas poniéndose caras, ¿cómo será ahí? Hace años aquí en Macará y en todos estos recitos de Zapotillo, del otro lado del Perú, de Sullana, hubo una temporada así, sequía, y mucha gente salió a diferentes lugares. Entonces yo quiero en esta mañana elevar una oración, pedir, hablar, porque ahí está. Cerca de ti está tu palabra, en tu boca y en tu corazón. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Quiero leer un texto que habló Santiago, del apóstol. Yo siempre le he dicho a la gente, yo sigo el Evangelio conforme dice el apóstol Pablo, o predico el Evangelio como no, pero basado en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Pero hay momentos que yo cojo de cualquier parte de la Escritura. Siempre utilizo los libros del Pentateuco, de los jueces, de libros históricos, libros de las profecías, del Evangelio cuando vino Jesucristo, Mateo, Marco, Lucas y Juan, y también estas otras epístolas que escribieron los Santiago, Juan y Pedro y el Apocalipsis. De todos ellos nosotros recabamos ciertas partes. Y ellos como apóstoles también hacían casi lo mismo. Y voy a leer aquí en Santiago, en el capítulo 5, el verso 16. Pero si comenzamos del verso 7, dice: por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar como el labrador espera el precioso fruto de la tierra y aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tener también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, por la venida del Señor, o la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad, por ejemplo, la aflicción de la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que
vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Miren aquí lo que habla el apóstol Santiago, pero él todavía aplica si hubiere cometido pecados. Nosotros, dice la Escritura, que nosotros somos salvos por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y yo estoy aquí haciéndole ver, hermanos, todo lo que está escrito en la Biblia. Por eso yo dije que yo me baso según la doctrina de los 14 libros del apóstol Pablo. Esa es la verdadera doctrina, el Evangelio para nosotros. Pero el apóstol Pablo también nos enseña a orar los unos por los otros. Aquí nosotros hemos visto lo que dice Santiago. Entonces dice: si alguno de vosotros está afligido, haga oración, y está alguno alegre, cante alabanzas. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, estas cosas, esto por ejemplo, cogen las iglesias en el mundo, las iglesias cristianas, porque ellos han mezclado entre los dos pactos. Y el apóstol Pablo dice que la imposición de manos, el bautismo, el arrepentimiento, el perdón de pecados es un rudimento. ¿Por qué lo dice así el apóstol Pablo? Porque sabe que Cristo murió para perdonar los pecados. Dice que Él quitó el pecado de en medio con la muerte en la cruz. Y mejor voy a leerlo, porque las cosas que uno lee en la Biblia quedan mejor leyéndolas, y usted ahí va a entender, usted ahí va a comprender. En Hebreos, en el capítulo 9, verso 26, mire cómo dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces aquí nos hace ver el apóstol Pablo que él quitó el pecado. Y si lo quitó el pecado, ya no hay pecado. Incluso si nosotros cometemos, como la gente llama, un pecado, no tiene nada que ver, porque nosotros somos salvos ya, por gracia, y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿qué tiene que ver entonces acá lo que está diciendo Santiago? Y no lo cogí como para discusión, sino que también él hace mención de la oración, porque eso es importante. Todos los apóstoles, Jesucristo mismo enseñó a orar, y también nos hace referencia de la oración. Aquí en el principio dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirar como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Yo les había hablado al principio de que estaba hablando con ciertos agricultores, y los agricultores, mis amigos, están preocupados porque no llueve. Pero antes de hacer esta oración, voy a leer otro texto que dice el apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 1, en el verso 9. Desde el verso 8 dice: quien también nos ha declarado vuestro amor
en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que le oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí el apóstol Pablo está haciendo ver que hay sabiduría, hay una inteligencia espiritual de lo que él le está hablando a la iglesia, y para esas cosas es lo que siempre a mí me gusta hablar con fundamento y orar con fundamento. Y miren que no solamente debemos de pedir por los agricultores para que haya lluvia, para que llueva, para que nosotros tener cosecha, no solo eso, sino que ahorita hay diferentes naciones que están sufriendo también, como por ejemplo Venezuela. Hay diferentes países que están sufriendo escasez económica, pidiendo a las demás naciones ricas que están en primer orden que les apoyen, que no les cierren las puertas. Como Estados Unidos bloqueó el comercio a Venezuela. Estados Unidos tiene esa costumbre: cuando un país no está de acuerdo a la filosofía de él, lo que hace es bloquearle, así como anteriormente fue Cuba. Pero lo que pasa es que Cuba, él tuvo apoyo de algunas naciones que en ese tiempo todavía esas naciones gozaban de riquezas, como Alemania, como Rusia y la China. Entonces Cuba no sufrió mucho, pero Venezuela está en una escasez tremenda. La gente está saliendo todos los días. Por ahí yo tengo un video donde en la embajada en Quito, aquí en Ecuador, le están pidiendo al gobierno que no trate de desalojarlos, ni de botarlos, ni de devolverlos al país, porque ellos allá se van a morir. Así lo dicen en un video que yo lo tengo grabado por ahí. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de orar por eso también, para que haya paz, para que haya tranquilidad, para que haya facilidad de comercio entre las naciones, para que los gobiernos tengan en cuenta de la gente que no tiene trabajo, que no puede trabajar o que no tiene empleo. Incluso, miren, aquí en el Ecuador, el gobierno y los gobiernos anteriores tuvieron la amabilidad de darse cuenta por la gente con discapacidad, por los ancianos, por los de la tercera edad, y a cuidarlos y ver por ellos, por los niños que estaban en la calle por ahí pidiendo caridad, pidiendo limosna también, para desarraigar todo eso. Son pocos los gobiernos en el mundo que hacen eso, pero gracias a Dios aquí en Ecuador se está practicando eso, y eso es para eliminar la pobreza, para que no haya ya pobreza en nuestro país. Y yo doy un voto de alegría por eso, les doy un amén por eso, porque eso está muy bien. Si todos los gobiernos en el mundo hicieran eso, qué lindo, pero no, hay países que todavía no toman en cuenta eso. Quiero leer la última parte para entrar en esta oración, y esto también lo encontramos aquí en Efesios, en el capítulo 6, desde el verso 18 en adelante. Dice: orando en todo tiempo. Mire cómo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Esto es lo que pedía el apóstol Pablo, y nosotros también, bendecidos, lo podemos hacer lo mismo. Bueno, Padre, gracias en esta mañana por estar llevando esta palabra a manera de oración.
una oración, no tal vez como es un rudimento, sino que con necesidad, con súplica, como dice ahí el apóstol Pablo. Oro y pido en este momento por los agricultores, por la gente que trabaja en el campo, por la lluvia, que haya lluvia temprana y tardía para que ellos puedan tener sus chacras, que puedan sembrar, que puedan cosechar. Porque como dice Isaías, en un tiempo dijo que Dios da pan al que come y semilla al que siembra y al que recoge. Entonces yo sigo orando por eso, por aquellos bendecidos que están necesitando el agua, que necesitan también incluso de empleo para poder llevar el pan a sus hijos, a sus esposas. Oro, Señor, por esos hermanos, por esos bendecidos, a donde quiera, en cualquier lugar hay hijos de Dios, que ellos necesitan, pero a veces están todavía cegados, no han llegado a este conocimiento, no les ha llegado a sus casas. Y aquellas personas que están escuchando este mensaje, que están llegando estos videos, que están abriendo estos videos, oro por ellos para que sean bendecidos con toda bendición en lugares celestiales. Oro por los hermanos venezolanos, que lleguen a tener paz, que lleguen a tener empleo, que cambie ese país, su forma, su manera de ser, que la gente se vuelva otra vez al campo, a cultivar la tierra, que los gobiernos se den cuenta de que deben de apoyar al agricultor, a la gente que trabaja en el campo, que no se le vendan muy caros los insumos, los insecticidas, las herramientas de trabajo, para que sí el campo comience a producir, comience a dar. Oramos por esos países, por diferentes países en el mundo. Oro por Estados Unidos mismo para que sea comprensible, por el gobierno de Estados Unidos, para que no estreche a estas naciones del tercer mundo, para que no estreche a estas naciones subdesarrolladas como es el Perú, el Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, sino que más bien los ayude para que puedan salir adelante, orando para que haya un mejor clima. La tierra se va degradando. El calentamiento global no es así nomás. La Escritura nos habla que se vienen tiempos difíciles, tiempos duros de soportar. Entonces es ahí también cuando viene Miguel. Yo imploro a Miguel que venga y nos haga ver todas estas cosas, nos enseñe a salir de esta situación, a orar los unos por los otros, como está escrito aquí en la Sagrada Escritura, con oración y súplica, como dice. Miguel es el fuerte, el valiente, el guerrero, el que está conmigo. A él le pido, el que lo echó al dragón, al Satanás, el diablo, la serpiente antigua y sus demonios, lo echó por tierra. Pero es ese mismo Satanás que está estorbando a las almas, a la gente, sin trabajo, sin empleo, gente que está enferma, para que tome mejoría. Aquí orando por aquellos que están enfermos para que se levanten. Me declaro sano de la cabeza a los pies. Estoy completo en ti, Señor. Con Jesucristo dentro de mí no me falta nada. Con Jesucristo dentro de mí ninguna enfermedad me pega. Sigo orando eso, sigo implorando, sigo declarando, porque hasta ahí llegó. Nos han tenido nuestros antepasados, los ancestros nos han tenido enseñados y viciados con esa herencia maldita, con esos escombros generacionales que no han dejado prosperar a las familias, y así han estado enfermos, tullidos, en silla de ruedas.
Todo eso nosotros declarando sanidad para ellos, declarando sanidad para las naciones. Esa es la oración que yo estoy presentando en este momento, queridos, bendecidos hermanos, por aquellas viudas, por aquellas mujeres que quedan abandonadas con hijos, sin empleo, sin trabajo, por aquella mujer jovencita que se dejó engañar del enamorado y quedó embarazada, por esos embarazos indeseables, para que ella pueda tener ese niño y lo pueda crear. Oramos por todas esas cosas, desatando libertad, desatando la prosperidad, desatando esas riquezas, esas bendiciones que Dios ha tenido, abriendo las puertas para aquello, atando todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de fiebre, de gripe, atando ese espíritu de homosexualismo, de lesbianismo, atándolo, ese espíritu de drogadicción, de marihuana, de cocaína, lo atamos en este momento, para que se abran las puertas, porque esa palabra también está ahí enseñando. Dice, le daré las llaves del reino, significa las llaves del reino espiritual. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Gracias, papito, gracias, Padre. Todas estas cosas se las vengo pidiendo en el nombre de Jesús, orando, y voy a repetir, porque hay hermanos de Creciendo en Gracia que piensan que ya no hay que orar. No, dijo el apóstol Pablo, orar sin cesar, como dice allá a los tesalonicenses. Orar sin cesar significa que nosotros no debemos de parar, pero ya no hacer una oración como la hacen de aquellas iglesias cristianas, solo en un momento. No, orar sin cesar es estar orando en todo tiempo, en todo momento, y a veces el corazón habla, a veces la boca habla de lo que está acá adentro, y a veces el ángel también te habla. Lo voy a repetir otra vez. En Efesios, en el capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí que está hablando el apóstol Pablo, orando en el Espíritu, porque él conoció, él supo. Él, cuando llegó a la iglesia de los Efesios, dice que se encontró a ciertos discípulos y les preguntó y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dice que el apóstol Pablo les impuso las manos en ese tiempo y vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y profetizaban. Pero yo quiero leerles mejor, para que las cosas queden bien claras. Está esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Haciéndole conocer Pablo que ya no tenía que estar en el Evangelio de Juan, y haciéndole conocer el nombre de Jesús. Entonces aquí dice Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y dice en el verso 10 ya, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos,
oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, los delantales, y iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por el nombre de Jesús que predicó Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre quien estaba, el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Figúrense cómo eran las cosas, porque el que tenía el Espíritu Santo y el que era facultado para eso era el apóstol Pablo. Y los demonios dijeron: conocemos quién es Jesús y quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que se fueron medios desnudos y heridos. Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos estuvieron temor todos ellos. Y miren lo que sigue diciendo todavía acá. Lo leo un poquito largo para que todo quede bien claro y los de Creciendo en Gracia se den cuenta que lo que yo vengo hablando y haciendo énfasis del Espíritu Santo y orando está dentro del Evangelio del apóstol Pablo. Y todo lo que está basado en las 14 epístolas del apóstol Pablo y lo que está escrito aquí en las 14 epístolas del apóstol Pablo, o el Evangelio de la Gracia, o el Evangelio de la incircuncisión, todo eso es como una regla para que los creyentes, para que los hijos de Dios lo lleguemos a hacer. Mire cómo sigue diciendo todavía acá: era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Imagínense. Así que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia, Acaya, y diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviado a Macedonia, donde los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó con ellos algún tiempo en Asia. Gracias a Dios, su divina palabra. Yo la he leído así porque el apóstol Pablo siempre está haciendo referencia que debemos de orar, dice, con el poder del Espíritu Santo. Cuando la persona haya recibido el Espíritu Santo, hermanos, ¿qué más poder de eso queremos? Porque ese es el poder, esa es la promesa que Dios prometió a sus hijos en el pasado, empezando desde el profeta Joel. Él dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, mis hijos y mis hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos derramaré mi espíritu. Y habrá lluvia temprana y tardía a su tiempo. Fíjese, aquí Dios la está comparando al Espíritu Santo como la lluvia temprana y tardía, o sea, como en el invierno cuando llueve, hay lluvia temprana y hay lluvia tardía también. Así es el poder del Espíritu Santo cuando viene. Y la lluvia temprana, ¿cuándo fue? En el día de Pentecostés, cuando se derramó la primera vez
el Espíritu Santo, y después comenzó en las demás iglesias, como en Tesalónica, en Corintio, en Galacia, en Efesios, y como yo les había leído ahí. Y después el apóstol Pablo dice, el Espíritu Santo les es dado como el sello de Dios, como las arras, porque Dios también les habló, por ejemplo, a los corintianos, que va a haber una transformación, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Todas esas cosas están plasmadas ahí dentro de la palabra de Dios. Entonces, bendecidos, esa es la promesa, ese es el poder del Espíritu Santo. Es lo que nosotros debemos de estar preparados para poder sobrellevar este Evangelio y esperar a los bendecidos. Porque el apóstol Pablo también dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, tu victoria, porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Nosotros, hermanos, ya no estamos bajo la ley mosaica, bajo los 10 mandamientos, ya no estamos. Entonces, la muerte no va a tener poder sobre nosotros. Pero no, eso no quiere decir que nosotros nos vamos a confiar. Bueno, si la fe lo hace tener a usted confiado, es otra cosa. Pero no nos vamos a descuidar, porque ahí el apóstol Pablo a los Efesios mismo dice, revestidos del poder del Espíritu Santo, para poder resistir las acechanzas del diablo. Y con esto concluyo, bendecidos. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, bendecidos.